Productos notables. Los productos notables se llaman productos notables a ciertas multiplicaciones que cumplen unas reglas fijas, es decir, se pueden desarrollar por simple inspección, ¿sí? Sin necesidad de verificar una multiplicación, o sea, de plantear una multiplicación en el esquema que siempre lo hacemos. Dentro de estos tenemos algunos casos. Por ejemplo, el primer caso que vamos a ver aquí se llama cuadrado de la suma de dos cantidades. Sí, aquí tenemos una suma a más b y la elevamos al cuadrado. Esta suma es como tener a más b por a más b. ¿Sí? Aquí en esta potencia la base es una suma y el exponente es 2. Entonces yo puedo desarrollar esta multiplicación de cuadrado sin necesidad de plantear la multiplicación, sin necesidad de hacer la multiplicación, así en este esquema. Entonces, al hacer la multiplicación en este esquema, nos va a dar esta regla que vemos nosotros acá. ¿Sí? Esa regla que vemos acá, mírenla, esta. Esa es la que nos va a determinar el desarrollo de esta multiplicación, de estas dos, el producto de estas dos sumas o el cuadrado de esta suma sin necesidad de hacer este esquema, todo este esquema, sin necesidad de hacer todo este esquema. Solamente ya sabemos que al nosotros desarrollar este esquema nos va a dar el resultado, esta regla matemática, que es esta que vemos acá. Entonces, el cuadrado de una suma, la suma de dos términos, la suma, va a ser igual. Entonces, si miramos nosotros acá, A es el primer término de la suma. Y este A aquí nos dice que queda elevado al cuadrado. A elevado al cuadrado, que es el primer término. Más, ¿sí? Aquí dice la regla más. Este 2AB significa 2 por A por B. Cuando yo multiplico por 2 estoy duplicando, estoy doblando la cantidad. Entonces 2 por A por B. 2AB significa 2 por A por B. O sea, el doble del primero por el segundo. El primer término por el segundo. Entonces, más el doble, 2 por A por B. ¿Sí? Sería el segundo término. Más... Entonces viene, nos da acá el resultado que es b al cuadrado. O sea, b al cuadrado significa el segundo término de la suma elevado al cuadrado. Y esa sería la, por simple inspección, la regla matemática, ¿sí? Que me daría lugar a elevar una suma al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que nos da un trinomio, o sea, un polinomio de tres términos, un trinomio. Y ese trinomio, como fue el resultado de elevar al cuadrado, se llama trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el producto de elevar una suma al cuadrado va a ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Aquí nos dan un ejemplo. Entonces, vamos a elevar 4a al cubo más 5b a la cuarta, esos dos términos lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Bueno, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, el primer término sería 4a al cubo y el segundo término sería 5b a la cuarta. Y aplicando esta regla matemática, primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado sería el primero al cuadrado. Entonces vamos a echar entre paréntesis porque hay que elevar al cuadrado 4a al cubo. 4a al cubo, entre paréntesis, y elevado al cuadrado. Más, dice la regla más, el duplo, o sea, 2 por, ahí no le colocamos por, sino seguido, abrimos paréntesis, el primero por el segundo. Entonces, entre paréntesis, a 4a al cubo, cierro paréntesis, abro 5b a la cuarta. Entonces, cuando hay dos términos entre paréntesis seguidos uno del otro,
significa que se multiplican los dos. Y el 2 ahí, que los acompaña, significa pues el doble, se multiplica por 2. El duplo del primero por el segundo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. El segundo es este término, 5b a la cuarta. Entonces, 5b a la cuarta, todo entre paréntesis, elevado al cuadrado. Este 4 es el exponente de b, ¿no? Pero este 2 ya es de todo el término. Entonces, siempre hay que echar entre paréntesis para elevar al cuadrado. ¿Listo? Y desarrollamos. Entonces, ¿qué hacemos acá? 4a al cubo al cuadrado sería 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, por el mismo. Entonces, elevamos cada uno de estos términos, de estos factores al cuadrado. Se llama la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Entonces, se cumple, multiplicamos cada factor, lo elevamos al cuadrado. 4 al cuadrado sería 4 por 4, daría aquí 16. Y a al cubo al cuadrado, entonces potencia de otra potencia. Cuando es una potencia elevada a otra potencia, recuerden, cuando es una potencia elevada a otra potencia, se multiplican los dos exponentes. De 3 es de la A, ¿no? De 4 de la A. 3 por 2, 6, quedaría la misma base y elevado a la sexta, se multiplican los exponentes. Más, ahora se multiplica aquí estos. ¿Cómo se hace? Multiplicación de monomios. Entonces, se multiplican sus coeficientes. O sea, 2 por 4 por 5. 2 por 4, 8. Por 5, 40. Mire, 40. Y la propiedad de los exponentes, la ley de los exponentes. Entonces, las mismas bases. Entonces, a al cubo, aquí no tiene a, entonces sigue siendo a al cubo. Y b a la cuarta, porque ahí no se puede sumar. No podemos sumar 3 más 4 porque tienen diferente base. Aquí A y aquí B. Entonces, se coloca al cubo y b a la cuarta normalmente. Más el segundo término al cuadrado. Entonces, el 5, lo mismo que hicimos acá, hacemos acá. Elevamos cada factor al cuadrado. 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. B a la cuarta, a la 2. Entonces, el mismo b, la misma base, y se multiplican los exponentes. Entonces, sería 4 por 2, 8. Entonces, b a la octava. Y nos quedaría así desarrollado este sería el cuadrado de la suma de los términos. Un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces, este es el cuadrado de la suma de estos dos términos. Y se llama trinomio cuadrado perfecto. Vamos a desarrollar este ejemplo aquí para que tengamos más claridad. Igual, primer término al cuadrado, 6m a la quinta, mire. Entonces dice aquí que el primero al cuadrado, el primero es 6. Entonces, entre paréntesis colocamos 6m a la quinta, que es a la quinta, elevado a al cuadrado. Más, dice más. El duplo, dice aquí, el duplo del primero por el segundo. El duplo sería 2, colocamos el 2, duplo. Del primero, entonces, entre paréntesis, 2n al cubo, 2n al cubo, ¿sí? Por, otra vez abrimos, el segundo es 2n al cubo, por, aquí el primero es 2m, ¿no? El primero es, primero por el segundo. Ya tenemos acá. Vamos entonces a desarrollar acá un ejercicio para mejor claridad. Entonces, aquí tenemos igual, vamos a elevar 6m a la quinta más 2n al cubo elevado al cuadrado, elevar esa suma al cuadrado. Entonces, el primer término sería 6m a la quinta, el segundo 2n al cubo. Dice que la regla dice que el primero al cuadrado, o sea, este, 6m a la quinta elevado al cuadrado. Entonces, echamos entre paréntesis y sería 6m a la quinta elevado al cuadrado. Ahí sería una
una m. Bueno, y continuamos. Bueno, vamos a desarrollar este otro ejercicio, un ejercicio acá para mejor comprensión. Entonces sería 6m a la quinta más 2n al cubo elevado al cuadrado. Entonces el primer término sería 6m a la quinta y el segundo sería 2n al cubo. Entonces la fórmula matemática nos dice que el primero al cuadrado, o sea, 6m a la quinta. Entonces vamos a echarlo entre paréntesis y sería 6m a la quinta, todo elevado al cuadrado. Más, dice la fórmula más, el siguiente término es más. El duplo, que dice 2, miren, 2, el duplo del primero por el segundo, es el duplo, voy a colocar 2 por el primero, 6m a la quinta, 6m a la quinta, por, abrimos paréntesis, el segundo, 2n al cubo. 2n al cubo. Listo, ahí tenemos. Más el segundo término, que es 2n al cubo, abrimos paréntesis, 2n al cubo al cuadrado. Mire, el segundo al cuadrado. O sea, 2n al cubo al cuadrado. Listo, y ahí desarrollamos. Voy a hacerlo aquí debajito para mejor entendimiento. Entonces, 6m a la quinta elevado al cuadrado. Entonces, 6 al cuadrado sería 6 por 6, 36. M a la quinta al cuadrado sería la misma m. Y se multiplica 5 por 2 sería 10. Aquí me daría 10. Bueno. Más, vamos a multiplicar entonces acá esto. 2 por 6 por 2. 2 por 6, 12 por 2, 24. Aquí sería 24. Y las letras m a la quinta, porque allá en el otro factor no hay ninguna m, n al cubo. Más, elevamos este término al cuadrado, sería 2 al cuadrado, sería 2 por 2, 4. N, la misma n, al cubo, al cuadrado sería 3 por 2 a la 6. Y listo. Ese sería, esto sería entonces la respuesta. Ahí estaría. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Entonces, este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Resulta de elevar 6m a la quinta más 2n al cubo y elevado a la cuadrado. Entonces, la suma de dos términos al cuadrado. Pues cuadrado de la suma de dos términos. Ese sería así el procedimiento. Bueno, el segundo caso es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Entonces ya hicimos el cuadrado de la suma, ahora es el cuadrado de la diferencia. O sea, la base va a ser una resta, no una suma, no es más. Entonces, miremos aquí la fórmula. Es el mismo procedimiento si lo hacemos nosotros planteando la multiplicación normal, nos va a dar esta fórmula. Por simple inspección se va a desarrollar con esta fórmula, ¿sí? Entonces, con esta formulita, que es la misma, casi prácticamente la misma, lo único que difiere es que el signo del segundo término del trinomio es un menos. El resto es igual. Entonces, el primero al cuadrado, o sea, este al cuadrado, ya no es más, sino es menos el duplo del primero por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, fijémonos que lo único que cambia es que
en el segundo término del trinomio va es un menos. Entonces vamos a desarrollar estos dos ejercicios ahí para entenderlo mejor. Bueno, listo. Entonces, miremos acá. Igual. Vamos con este. Bueno, igual. Entonces sería. El primer término aquí es 2a y el segundo término es 3b. ¿Sí? Una resta. Entonces sería primero al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Entonces aquí, entre paréntesis, recuerde, 2a elevado al cuadrado. Entre paréntesis porque vamos a elevar ambos factores. Dice la regla menos. Entonces ahí menos. El duplo del primero por el segundo. El duplo sería 2 por el primero, entre paréntesis sería 2a. Por el segundo sería 3b. ¿Sí? Ahora dice más el segundo al cuadrado, o sea, el segundo es 3b. Sería, entre paréntesis, 3b elevado al cuadrado. Listo. Y ahí lo que hacemos es desarrollar. Entonces esto es igual, pongámoslo acá, igual, sería, elevamos 2 al cuadrado, sería 4, y a la 1 al cuadrado sería a al cuadrado, porque 1 por 2, 2, a al cuadrado. Menos, multiplicamos los coeficientes, 2 por 2 por 3, 2 por 2, 4 por 3, 12. 12. Y las letras A, porque aquí no tiene A, se escribe la misma A. Y de segundo, la misma B. AB. Más 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. Y B a la 2, pues B a la 2. B a la 2. Listo, esa sería la respuesta. ¿Listo? Vamos con este otro ejercicio. El primer término será 3a a la cuarta. Entonces, el primero al cuadrado sería 3a a la cuarta. Este va al cuadrado. Menos, dice la fórmula aquí, menos. Entonces, menos. El duplo, entonces siempre va a ser 2 por, entre paréntesis. El primer término, 3a a la cuarta. 3a a la cuarta. Cierra paréntesis. Por el segundo término, 5b al cuadrado. 5b al cuadrado. ¿Sí? Dice más, entonces aquí sería más. ¿Sí? El segundo término al cuadrado, o sea, 5, de paréntesis, 5b al cuadrado, todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a desarrollar acá, debajo. Igual. 3 a la cuarta al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. Y a la cuarta al cuadrado es la misma a. Y se multiplican los exponentes. 4 por 2 quedaría a la octava. Menos. Multiplicamos los coeficientes. Ley de coeficientes. 2 por 3, 6. Por 5, 30. 30. Sería aquí a la cuarta, porque allá en el otro factor no hay ninguna a, ninguna base a la cuarta. B al cuadrado. Listo. Más, aquí sería 5 por 5, 25, 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. B a la cuarta, entonces B a la 2 y a la 2 sería 2 por 2, 4. Siempre se multiplican los exponentes, ¿no? Cuando es potencia de potencia. Y ahí nos queda el trinomio cuadrado perfecto. Aquí también, trinomio cuadrado perfecto. Pero ya es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Diferencia de dos términos, diferencia de dos términos.
elevado al cuadrado. Entonces, sería el cuadrado de la diferencia de dos términos, ¿sí? Dos cantidades. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Y de esa manera se desarrolla.